Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio televisivo que presenta en exclusiva Cablevisión. Hoy con un tema muy sensible para toda la sociedad, para tomar conciencia específicamente de la importancia que es donar los órganos. Tengamos en cuenta que la donación de órganos puede salvar vidas. Para hablar de este tema hemos invitado a las autoridades de Cucaiba, un organismo perteneciente, integrante del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Nos visita hoy el presidente de Cucaiba, el doctor Clemente Raimundi, el doctor Germán Mir, director médico asistencial, y el doctor Víctor Fernández, director provincial de Procuración. Vamos a presentarnos en sociedad y enseguida nos metemos de lleno hoy con este tema tan importante, esta premisa: donar órganos puede salvar vidas. Como les anunciaba en un principio, y tenemos un tema muy importante y para la toma de conciencia de toda la población. Nos visitan las autoridades de Cucaiba y vamos a estar hablando de la importancia de la donación de órganos y todos los mitos que también hay alrededor de este tema. Clemente, Germán, Víctor, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, y conversar acá con la gente. Esto es como un consultorio abierto. Bien. Y es importante que autoridades ministeriales de un organismo tan importante como Cucaiba estén aquí presentes con nosotros. Muchas gracias. Realmente estamos muy agradecidos en forma directa, pero principalmente porque la educación, en donde el periodismo tiene un rol fundamental hacia toda la población, va dirigida en beneficio de los pacientes. Entonces, tenemos que hablar en principio en beneficio de los pacientes y en torno a eso poder conversar de los trasplantes. Por supuesto, un tema tan delicado, ¿no?, que pone a la gente en riesgo de vida, ¿no?, y que Argentina tiene una alta tasa de lista de espera, ¿no?, la provincia de Buenos Aires, de lista de espera de pacientes que están esperando salvar su vida a través de la decisión de donantes. Exacto, sí, la Argentina tiene una tasa de donación efectiva en este momento que terminaremos el año con unos 10 donantes por millón de habitantes. Más o menos la misma cifra la tiene la provincia de Buenos Aires, y la lista de espera en el país es más de 10.000 pacientes y en la provincia de Buenos Aires más de 3.000. Lamentablemente, cuando uno ve los números de donación y el crecimiento de la donación en comparación con el crecimiento que tienen las listas de espera, siempre van a favor de los pacientes que esperan. Nosotros necesitamos aumentar, para poder equiparar ese crecimiento, aumentar el número de donantes, y para eso necesitamos dos aspectos fundamentales. Uno es la conciencia de la población, y por el otro lado también la organización médica, porque no solamente es toda la sociedad, sino también la organización médica del sistema. Bueno, en tu caso particular has asumido hace poco la presidencia de Cucaiba y bueno, has tenido que reorganizar un poco a través también de los organismos y de los directores aquí presentes, un poco toda, no solo la tarea administrativa, que también tiene mucho que ver con eso, y bueno, y todo el tema de los donantes en sí. Otro tema que también es importante, hace poco tuvieron una reunión junto a Incucay, al Ministerio de Salud de la Nación, a cargo del ministro Jorge Lemus, y la representante de la Organización Mundial de la Salud, que hizo hincapié y una reunión especial y específica para tratar el grave tema de la falta de donantes en Argentina. Exacto. España concurrió desde Ginebra, José Núñez, el doctor José Núñez, cuyo origen médico es Madrid, y la Organización Nacional de Trasplantes. La alta tasa de donantes que tiene España, que llegan a los 40 por millón de habitantes y por año, acuérdense lo que dijimos anteriormente, claro, que era 10 nosotros por millón de habitantes y por año, ameritó
que él sea considerado para ser el director de trasplantes de la Organización Mundial de la Salud y de la Unión Europea. Con el doctor Núñez tuvimos una reunión, un intercambio académico muy importante y nos sirvió todos esos aportes para ver si el camino, el sesgo que nosotros pretendíamos dar a esta gestión era el correcto. Por suerte hubo muchas más coincidencias que aspectos en que tuviéramos que modificar. Y estamos por un buen camino, y ahora cuando el doctor Fernández cuente un poquito sobre los números, digamos, el indicador sanitario importante en este tema que nos ha ocupado a todos nosotros durante toda nuestra vida profesional. Por supuesto, sí, doctor Fernández, esto tiene que ver también con un tema cultural. Como bien decía el doctor Raimonde, el tema de en la Comunidad Europea, el avance cultural, educacional de la población tiene una toma de conciencia más evolucionada que los países sudamericanos, ¿no? Y seguramente eso debe influir también en este tipo de campañas que está lanzando Cucaiba en todo su equipo de trabajo para tomar conciencia a la población, para que realmente pierda el miedo a anotarse como donante, ¿no es así? Sí. También lo que hay que considerar es que hay aspectos que muchas veces la sociedad no tiene en cuenta, salvo que esté muy cerca de ese problema. Claro. Es decir, desde el punto de vista económico, la Comunidad Europea sabe muy bien que sostener algunas afecciones en forma crónica genera un gran gasto para la sociedad. Y esto a veces no lo valoramos tanto. Hay dos órganos que pueden ser suplidas su función parcialmente, como son el riñón y el corazón, pero los demás órganos no tienen ningún tipo de reemplazo, ni parcial ni total. Así que el trasplante es el único que puede salvar sus vidas. Entonces, cuando uno sostiene un paciente durante mucho tiempo en diálisis o en corazones artificiales, esa situación se torna a veces imposible de hacerla durar en el tiempo para algunas obras sociales en particular, y esto hace que no se vea en el sistema este aspecto tan importante como es que la necesidad de órganos también es una necesidad social, porque de alguna manera lo que hace es generar un alivio para las economías regionales, a veces tanto en el país como en los continentes. Así que el hecho de conocer esos aspectos también debería hacernos a nosotros tener un acceso a la decisión de donar órganos y tejidos, porque sí Europa lo tiene muchos más años de haber observado esta situación y por lo tanto las decisiones tomadas, ellos han generado grandes cambios y cuando no es por un lado buscan por otro, pero siempre tratan de resolver esa situación que económicamente a la sociedad le pesa mucho más que lo que vemos nosotros. Nosotros no lo vemos, todavía no lo consideramos, pero ocurre eso. Claro, todavía, quizás porque estamos también en un estadio diferente, en un proceso, no diría inicial, pero de replanteamiento de cosas. Y además también todo esto toca temas que tienen que ver con la judicialización de la medicina también, porque hay una serie de leyes que en otros países rigen y aquí no, con respecto a pacientes terminales y este tipo de cosas que a veces hace que muchos pacientes, que obviamente para toda persona soltar un ser querido es terriblemente difícil, y en ese momento realmente plantearse que le puede salvar la vida a alguien es muy doloroso, no es el momento, por eso es que la decisión tiene que estar tomada antes. Por eso es importante este tipo de campañas que lanzan ustedes, para que la población tome conciencia que en algún momento, quizás cualquiera de nosotros puede estar en ese lugar. Sí, siempre un dato que destacamos es que desde el punto de vista práctico y estadístico, lo que vos comentabas es que cualquiera de nosotros tenemos más chances de necesitar un órgano para continuar viviendo que la chance que tenemos de ser donantes en el futuro. Entonces, uno se plantea desde un punto de vista de una cuestión ética básica y racional básica, si uno sería capaz de aceptar un órgano o para un ser querido, para un hijo, para un hermano, si uno acepta un órgano para continuar viviendo,
¿cómo puede uno negarse a ser donante cuando uno ha fallecido o cuando uno tiene la decisión a tomar ante la muerte de un ser querido? Y eso lleva también al dato que comentaba Raimondi en cuanto a la cantidad de gente que hay en lista de espera en nuestro país. Son más de 10.000 pacientes en lista de espera, de los cuales entre órganos y tejidos. Más de 8.000 son pacientes que están esperando por un órgano. La lista más grande es la lista de espera de riñón, que son más de 6.000 pacientes. Como decía Víctor, los pacientes que esperan un trasplante renal en general tienen tratamiento sustitutivo por hemodiálisis, y lo que uno logra con el trasplante es mejorar en forma importante su calidad de vida. Pero hay muchos pacientes en hemodiálisis que ya no tienen posibilidad de seguir dializándose, por ejemplo, cuando tienen problemas en los accesos vasculares, que son los accesos para dializarse, que si no se trasplantan, la muerte es indefectible. Entonces, esos 8.000 pacientes, esas 8.000 personas que están esperando un trasplante, dependen de que nosotros como sociedad trabajemos en concientizarnos en la importancia de donar órganos. Y el dato más importante es lo que vos comentabas, que el tema tiene que estar charlado previamente en familia y entre amigos. El momento de la decisión ante la situación terrible de decidir sobre donar órganos de un familiar, si uno no tiene el análisis previo, la concientización previa, es muy difícil en ese momento ser muy racional. Entonces hay que hablarlo y hay que informarse previamente. Exactamente. Tenemos en pantalla las vías de comunicación de Cucaiba para que la gente se pueda informar, pueda ingresar en la página, se pueda comunicar al 0800, inclusive es una línea gratuita, y tener todo tipo de asesoramiento como para ir perdiendo el temor a determinados mitos que en el próximo bloque vamos a estar conversando. Si ustedes me permiten, vamos a ir a hacer una muy breve pausa y enseguida continuamos con este tema tan sensible y tan importante. Recuerden las vías de comunicación que tenemos en pantalla y enseguida seguimos hablando de la importancia de donar órganos. Pausa y enseguida volvemos. Sistema Burbujas SRL. Más de 20 años brindando excelencia en servicios integrales de lavado y tratamiento de prendas para centros de salud públicos y privados. Sitio web www.sistemaburbujas.com.ar. Avant-Garde, 25 años de trayectoria en la ciudad. Muebles exclusivos y sofás de alta gama. Asesoramiento profesional en interiorismo. Un servicio que se destaca en el resultado final buscando la plena satisfacción de nuestros clientes. Diseños a medida, decoración, calidad, vanguardia. Avant-Garde, diseña tu confort. Salón de Belleza Pablo Suar. Asesoramiento completo y personalizado a su clientela. Un exclusivo staff de personal a tu disposición. Pablo Suar, Diagonal 79, número 779, entre el 58 y 59. Teléfono 427-2471. En Berisso, 13, entre 161 y 162. www.pablosuar.com.ar. Continuamos hoy hablando de este tema tan importante para la toma de conciencia de toda la población, la vasta población de toda la provincia de Buenos Aires, para perder el miedo, para quitar los mitos acerca de lo que es la donación de órganos. Teniendo en cuenta que, como dicen los especialistas, las autoridades de Cucaiba que hoy nos acompañan, que estas decisiones deben ser tomadas en una conversación familiar, no cuando uno está acompañando a un paciente enfermo, porque siempre es muy difícil soltar una pérdida, es muy difícil entrar a plantearse este tipo de temas en pleno proceso de duelo, sea un padre, sea un hijo, es imposible pensar, impensable en este momento. Por eso es muy importante, porque del otro lado en algún momento podés estar vos también. Continuamos con este tema que realmente es impresionante, ¿no? Es terrible y genera mucha tristeza que haya 10.000 pacientes en lista de espera habiendo 44 millones de argentinos, ¿no? Y que estén en buenas condiciones. Hoy estábamos hablando de los distintos tipos de donantes que existen y me gustaría, Germán, que nos contara. Existen dos grandes grupos de trasplantes, lo que es el trasplante de órganos y el trasplante de tejidos. Dejando de lado lo que es el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, lo que se conoce como trasplante de médula ósea.
pero los dos grupos principales son órganos y tejidos. Los órganos que se pueden trasplantar desde un donante vivo son riñón o una parte del hígado. Y con un donante fallecido, cuando la familia decide donar los órganos de un ser querido que ha fallecido, se puede realizar trasplante de riñón, de corazón, de pulmón, de hígado, de páncreas, de intestino, ¿no? Incluso hay que tener en cuenta que un donante puede ser donante de todos estos órganos, e incluso como el hígado se puede dividir en dos fracciones y se puede trasplantar cada pulmón por separado, un único donante puede salvar la vida de más de 8 personas en lista de espera. Bueno, pero ese es un dato impresionante, ¿no? Exactamente. Pero eso es importante, pasar, insistir con el tema de las vías de comunicación para que la gente que tiene dudas, pues la sociedad tiene muchas dudas al respecto porque hay muchos mitos en relación en varias sociedades, no solamente en Argentina, pero también por millones de casos policiales que ha habido, la gente tiene como ese temor, ¿no?, el tema de el trasplante de órganos, ¿no?, de estar puesto como trasplantado y después correr algún riesgo, ¿no es así? Exacto, uno de los principales aspectos que se pone en duda en la sociedad y hasta a veces también en el ámbito médico es el diagnóstico de muerte. Claro. Desde la convención de la Universidad de Harvard en el año 1966 quedó claramente definido que la muerte dejó de ser un instante para pasar a ser un proceso. Y como proceso tiene etapas donde uno puede detectar las etapas cuando son irreversibles. En los casos de lesiones cerebrales, que generalmente son las principales causas, los traumatismos cráneoencefálicos o los accidentes cerebrovasculares, existen una serie de pruebas, desde las pruebas clínicas, desde pruebas de confirmación con el electroencefalograma, con los potenciales evocados, con el ecodoppler del flujo transcraneano, con la arteriografía, con los radioisótopos, en donde los médicos contamos con todas las posibilidades de saber cuándo una lesión cerebral grave tiene posibilidades de reversibilidad. Además, esto no obviamente, pongamos en claro, ¿no?, que todos los médicos de Argentina y a nivel mundial, en función de su preparación, de la excelente preparación y los organismos de control, que también desde el Estado y desde organismos como el SENAS, como la CITCAN, que es la acreditación en la calidad de la atención al paciente, saben que el médico va a pelear por la vida del paciente hasta último momento, suceda lo que suceda. Y eso es una base ética de su profesión, y eso es indiscutible. Eso es fundamental como para aclarar cualquier duda que alguien pueda tener de decir, uy, una persona que tiene un accidente cerebrovascular, desde dónde hasta cuándo se lo mantiene o no se lo mantiene, y los médicos, además de la reglamentación que pueda llegar a estar, ahora el Colegio de Escribanos está con el tema que sacó la legislación acerca de la muerte digna, ¿no?, y todo este tipo de cosas que permite quizás al paciente mismo o al grupo familiar tomar la decisión judicial a través de un documento en donde puede seguir un tratamiento o no. Entonces eso también excusa al médico desde dónde hasta dónde puede seguir, ¿no?, con este tipo de cosas. Y por lo general los pacientes que toman esas decisiones de las iniciativas que se pueden tomar ante la muerte súbita, digamos, claro, la muerte clínica, por lo general son pacientes que son donantes, porque ya vienen con un proceso en relación al tema de la muerte, ¿no? De todas maneras tiene que quedar muy en claro que es la determinación de la muerte encefálica o llegar al diagnóstico para después ver qué sucede con la decisión de la familia, siempre son métodos establecidos, rigurosamente controlados, y que se repiten tantas veces como sea necesario. Es decir, esto no deja ninguna duda, no hay ningún diagnóstico que deja duda, y eso determina si el paciente ha fallecido finalmente.
Claro, pero eso es importante remarcarlo para que la gente vuelva a tener esa confianza en lo que es la ética profesional del médico. Porque si desde los organismos de contralor del sistema sanitario no salimos a la defensa, digamos, ¿no?, de lo que es el profesional médico y de todos los organismos de control que hay en relación a su actividad, no debe caber duda alguna de que el médico lucha hasta último momento por la vida de este paciente. Eso es lo que pasa en los establecimientos. Exacto. Pero los equipos que trabajan en procuración son equipos multidisciplinarios que habitualmente están constituidos por enfermeros, psicólogos, neurólogos, intensivistas, ablacionistas, es decir, cirujanos y también instrumentadoras. Es decir, los técnicos que realizan los estudios, como los electroencefalogramas, también están muy entrenados y todo ese equipo siempre se traslada hacia un establecimiento donde se ha hecho de alguna manera el aviso que hay una persona que está en muerte encefálica. Es decir, todo se ha hecho en ese establecimiento por ese paciente y nuestro equipo lo que hace es confirmar que de alguna manera esto ha sido así. Exacto, sí. Una forma de eso, control muy importante para remarcarle a la gente duda. Que hay... Más allá que van a seguir surgiendo, han surgido y van a seguir surgiendo cantidad de anécdotas, por supuesto que el público siempre tiene a flor de boca, y también hay un cierto periodismo que muchas veces tergiversa las situaciones. Nos ha pasado en algunas situaciones de último tiempo, pero nosotros estamos muy tranquilos y seguros de nuestros equipos, del trabajo que se realiza y todo lo que se realiza en los establecimientos para sostener a un paciente que está perdiendo la vida. Es decir, cuando ya no hay vuelta atrás, es decir, hay un momento de decisión. Y en el momento de decisión que se establece en ese momento tan drástico que es el aviso final de que el paciente ha fallecido, nuestro equipo lo que hace es acompañar a la familia. Claro, es un equipo interdisciplinario de contención. Y que acompaña a la familia en ese momento tan difícil, y quizás uno desde afuera tiene que estar observando que la donación es parte de ese final, esa etapa de la vida, que se fue y que pertenece directamente al final de la vida. Si el paciente o la familia han decidido donar y la familia lo sabe, lo comunicará. Si hay una decisión en contrario, no hay ninguna obligación, nadie presiona para que sea así, y esto se debe saber que se trabaja constantemente controlando todo esto. Es decir, uno es tan riguroso en la determinación de la muerte encefálica como que las entrevistas con la familia sean muy rigurosas en este sentido. Por supuesto, se destaca mucho el tema de la muerte encefálica porque en líneas generales, digamos que es lo que deja ese donante cadavérico, digamos, en los órganos, el resto de los órganos en las mejores condiciones, ¿no es así? Claro, existe un tema central, es destacar un error habitual que se produce, que es confundir lo que es la muerte encefálica o lo que llamamos muerte bajo criterios neurológicos con la palabra generalizada de coma. Claro. Por definición médica, una persona está en coma cuando no abre los ojos ante diversos estímulos. Por ejemplo, ante una intoxicación farmacológica con un psicofármaco, una persona puede estar en coma porque no abre los ojos cuando uno lo estimula, lo moviliza o le habla, pero la amplia mayoría de esos comas farmacológicos se recuperan y la persona vuelve a la normalidad. Muchos comas por daños estructurales, ACV, traumatismo de cráneo, por suerte la amplia mayoría se recuperan. Entonces, esa confusión entre el término coma y muerte encefálica lleva a que aparezcan noticias de que determinada persona que estaba en coma, en teoría desahuciada, se recuperó. Son dos cosas absolutamente distintas. La muerte encefálica, la muerte bajo criterios neurológicos, es el daño terminal e irreversible de todas las estructuras neurológicas centrales provocadas por una lesión catastrófica, como decimos, traumatismo de cráneo, accidente cerebrovascular o el daño cerebral por anoxia, por ejemplo, un ahogado. Ese daño que se produce es absolutamente irreversible, no existe ninguna chance de recuperación. Y todos los métodos diagnósticos que comentaba Víctor, tanto clínicos como métodos complementarios, certifican que el cerebro de ese potencial donante no tiene circulación. Y las neuronas, cuando han dejado de tener circulación y no tienen más llegada de oxígeno,
fallecen, mueren y no tienen recuperación. Eso es la muerte encefálica. Son dos cosas absolutamente distintas. Claro, por eso ese paciente es potencialmente donante. Eso también hay que entenderlo. Es una persona que está sostenida, su sostén vital es con un respirador mecánico, porque al tener destruido el tronco cerebral no puede respirar por sí solo, está sostenido artificialmente con drogas que llamamos inotrópicas para mantenerle la presión arterial. Sin un respirador mecánico y sin el sostén de estos medicamentos, en pocos minutos se produce el paro cardíaco, porque la persona está con el cerebro con un daño irreversible, pero el corazón, que tiene una actividad automática durante un tiempo independiente del cerebro, indefectiblemente se va a parar. Entonces, es lo que llamamos donante en muerte encefálica a corazón batiente, porque el corazón sigue funcionando durante unas horas y permite que los órganos sigan siendo vitales para el trasplante. Exactamente, y esa es una persona que puede salvar muchísimas vidas. Ahí recordé el tema de directivas anticipadas de muerte digna, lo que sacó este año el Colegio de Escribanos, que me parece realmente muy bien, también como una documentación que uno frente a una enfermedad también pueda tomar esa decisión por sí solo, ¿no? Cuando está preparando todo este proceso tan difícil, cuando alguien tiene que encarar un diagnóstico terminal. Bueno, doctores, yo les agradezco muchísimo que hayan estado aquí con nosotros. Este es un inicio de acompañamiento, esta campaña tan importante, ¿no? Tan sensible a la población, pero bueno, creemos que la base de la educación es una de las bases más fuertes de un sistema de salud. Si me permitís hacer un último dato corto interesante, es destacar que de estas 8.000 personas en lista de espera, diariamente fallecen, mueren pacientes en lista de espera sin llegar a la posibilidad de un trasplante. Para que nos demos cuenta de la dimensión que tiene esto, durante el año 2015, solamente en la provincia de Buenos Aires fallecieron más de 800 personas esperando el trasplante de un órgano. No, una pena, realmente una pena. Bueno, con eso como reflexión para la gente, y una toma de conciencia muy importante, vamos a seguir acompañándolos en esta campaña todas las veces que sea necesario y cada vez ir un pasito más, ¿no?, en la educación de la población para que vaya perdiendo los mitos y los miedos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Antes de despedirnos, vamos a agradecer a todas las firmas e instituciones que acompañan este emprendimiento televisivo de esta forma. Auspician este programa Instituto de Diagnóstico, calle 62, número 370, entre 2 y 3. Teléfonos 425-9700 al 05. www.diagnosticolaplata.com.ar. Centro Médico de Diagnóstico Citibel, calle 474, Pellegrini, número 583, entre 14A y 14B. Teléfonos 472-4373 y 472-4335. www.cmdcitibel.com.ar. Nueva Clínica del Niño, calle 63, número 763, entre 10 y 11. Teléfonos 453-4940 y 451-0174. www.ncnlaplata.com.ar. Instituto Médico Platense, Avenida 51, número 315. Teléfonos 425-8390 al 94. Turnos al 427-3972. www.institutomédicoplatense.com. De esta manera estamos llegando al final del programa del día de hoy. Recordá que podés volver a ver este material todos los jueves a las 18:30 horas, que podés escribirnos y darnos tu opinión. Vamos poco a poco contestando todas las consultas de los mails que nos mandan al mail que está en pantalla, que es el de nuestra producción, y poco a poco vamos trayendo los distintos especialistas para darles respuestas a todas las consultas, las inmensas consultas que nos realizan. También nos pueden seguir por nuestro sitio público web y seguirnos por Twitter, como estamos en este momento en pantalla. Ahora sí me despido de todos ustedes y nos volvemos a encontrar aquí como todos los sábados por Cablevisión. Que tengan ustedes muy buenas noches.